Las metodologías actuales para hacer RAG, es decir, para que un LLM sea capaz de responder a dudas sobre información de uno o varios documentos, tiene cuatro problemas principales. Es lento y caro. Tiene un cuello de botella con la ventana de contexto del modelo. El chunking, es decir, el dividir la información que se extrae de los documentos, puede hacer que se corten ideas o contexto entre medias. Y tiene una multimodalidad torpe, es decir, para poder hacer preguntas sobre imágenes, primero hay que describirlas en texto y se pierden matices. Hace poco Apple ha lanzado o ha publicado un modelo de LLM que se llama Clara, que no solamente es un modelo, sino que ha cambiado un poco o ha creado una nueva metodología para hacer RAG. Una metodología que puede solucionar alguno o incluso todos estos problemas. Pero para entender bien qué problema soluciona, cómo lo hace y si realmente es algo que tiene futuro o que valga la pena empezar a implementar, voy a explicaros primero un poco por encima cómo funciona el RAG actual, por qué tiene los problemas que tiene y cómo funciona el nuevo método de Apple. Actualmente el RAG se divide en dos fases. Tenemos una primera fase en la que obtenemos los documentos, los pasamos a texto y los troceamos. Es decir, eh, lo dividimos en trocitos de texto pequeños. Convertimos estos trocitos de texto en vectores con un modelo de embedding que se llama y se almacena en una base de datos vectorial. ¿Qué es lo que sucede cuando un usuario hace una pregunta? Pues imaginémonos que la pregunta es ¿qué dice el manual? Vale, lo que se hace es en el modelo de embedding, el mismo que ha generado los vectores anteriores, convierte tu pregunta en un vector y busca dentro de todos los vectores de la base de datos, por ejemplo, los 5 vectores que más se parecen a tu pregunta, es decir, los 5 trocitos de texto que más se parecen semánticamente a la pregunta que has hecho tú. Posteriormente, nosotros tenemos nuestro LLM con su prompt, digamos, y al LLM se le pasan todos los trocitos de texto similares a tu pregunta, más el propio prompt. ¿Cuál es el problema? Que esto ocupa muchísimo texto, ¿vale? Los LLMs tienen un límite de cuánto texto pueden retener en su cabeza. Entonces se crea una especie de cuello de botella. Aunque no se llene del todo digamos, la cabeza del LLM o la ventana de contexto, cuanto más contexto llena, mayor es la probabilidad de que el modelo alucine o se invente cosas. Entonces ya aquí estamos viendo los dos primeros problemas. Uno, que es lento, porque cada vez que le haces la pregunta tiene que buscar los vectores y leerse todos los trozos de texto parecidos a tu pregunta. Y dos, lo que os he comentado de que ocupa mucho espacio en la memoria del modelo. Entonces se le pasa el prompt, los trocitos de texto similares a tu pregunta y tu pregunta a ChatGPT, por ejemplo, y ChatGPT genera la respuesta. También hemos visto que en el chunking, digamos, uy, ¿por qué está esto así? En la fase uno pues puede haber, jolines, el problema es que al dividirlo en trocitos muy pequeños es bastante posible que entrecortemos ideas o contextos o conceptos a medias, que los dejemos a medias, lo cual puede hacer que se pierda un poco el contexto global. Ahora vamos a ver la propuesta o la investigación o el experimento de Apple. En este caso también tenemos dos fases, pero ya no tenemos dos modelos. Ya no tenemos un modelo de embedding que convierte trozos de texto en vectores y otro como ChatGPT que te responde. Ahora solo tenemos un único modelo. En este caso le pasamos documentos completos y estos se codifican. Se comprimen y se codifican. ¿Qué significa esto? A diferencia de en el método anterior, que nosotros almacenamos, uy, que nosotros almacenamos los trocitos de texto y también su versión en vectores, ya a partir de aquí, en este momento, ya no podemos volverlos a convertir en texto. Es decir, únicamente se nos guarda lo que se llaman tensores latentes o vectores latentes. ¿Qué significa esto? Que en vez de almacenar los trozos de texto y los trozos de texto convertidos en vectores, directamente almacenamos conocimiento en el lenguaje de la IA. Es decir, no guardamos palabras, sino que guardamos conceptos matemáticos. Esto nos da
una ventaja, ya los trozos de texto pueden ser mucho más grandes. ¿Por qué? Porque como podemos ver se comprimen entre 16 y 128, o sea, por 16 o por 128. Lo cual nos permite pues que los trocitos de texto sean mucho más grandes y que por lo tanto se pierda menos contexto. Ahora mismo tendríamos una especie de memoria o conocimiento comprimido. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando un usuario hace una pregunta? El usuario pregunta y se busca el bloque de memoria, pues lo mismo, también más similar a la pregunta del usuario. La diferencia es que en este caso, en vez de al LLM darle todos los trozos de texto similares a la pregunta, que pueden ser 10.000 o 20.000 o 30.000 palabras y llenar la ventana de contexto, directamente se inyecta el conocimiento dentro del cerebro del LLM. Es decir, ya no es que el LLM lea la información que tiene la respuesta a la pregunta, sino que directamente sabe la respuesta a la pregunta y responde en consecuencia. Entonces es más rápido porque no tiene que leer 20.000 palabras. Directamente se le incrusta ese conocimiento en el cerebro para responder a tu pregunta. Para que lo entendamos mejor, he preparado una pequeña analogía, ¿vale? Imagínate que eres un cocinero y te piden que cocines espaguetis. Vale, tú tienes una biblioteca con muchísimos libros de recetas. Vale, lo primero que haces es coger los 5 libros de recetas que son sobre pasta. ¿Por qué? Pues porque semánticamente es lo más similar a los espaguetis. Coges los 5 libros de pasta. En este caso serían los 5 trocitos de texto más similares a lo que te han pedido, a la pregunta que te han dado. ¿Cuál es el problema? Que para tú saber todos esos libros, cuál es el que tiene los espaguetis a la carbonara, tú te tienes que leer todos los libros, esos 5 libros te los tienes que leer enteros y luego de ahí coger la información que necesitas realmente para hacer la receta real que necesitas, la de carbonara, y ya cocinas. En este caso, cocinar sería generar la respuesta, los libros serían los trocitos de texto y, pues bueno, eh, básicamente el proceso sería ese. Sin embargo, con la metodología de Clara, es como si en el momento que te preguntan o que te piden que hagas espaguetis a la carbonara, de repente tú ya tienes el conocimiento de cómo se hacen los espaguetis a la carbonara. No tienes que buscarlo, o sea, no tienes que buscarlo o leerlo, directamente se te incrusta en tu cerebro. Entonces es mucho más rápido, ocupa mucho menos contexto porque en este caso solo necesitas el prompt y la pregunta, no tienes que leerte los libros, no necesitas toda la información de los libros, simplemente ya tienes el conocimiento de cómo hacer los espaguetis a la carbonara. ¿Qué ventajas nos aporta Clara y esta nueva metodología experimental de Apple? Una velocidad instantánea, una compresión masiva, es decir, comprime la información hasta 128 veces, un contexto más global, es decir, es menos probable que el modelo pierda información o lógica, y una multimodalidad nativa, porque trata las imágenes y el texto igual, permitiendo búsquedas cruzadas mucho más óptimas que el RAG convencional. Ahora, ¿significa esto que ya todo el RAG, todas las herramientas con RAG que se han desarrollado no valen para nada, hay que desecharlas y nunca más hay que volver a utilizar esa metodología? No. Como digo, Clara todavía está en una fase experimental y de investigación y tiene algunas desventajas claras. El chiste se pierde resolución, es decir, al comprimir tanto los textos puede fallar en datos precisos, por ejemplo, puede perder fechas o cifras exactas. Las citas son más difusas porque ya no sabemos exactamente en qué trocito, en qué párrafo del texto está la información que ha utilizado la IA para responder a nuestra duda. El coste de entrada es mayor también, es decir, la primera fase que teníamos de comprimir toda la información y crear esa base de datos de conocimiento es un poco más caro y lento que en las bases de datos vectoriales normales del RAG. Y finalmente que es una caja negra, porque si bien antes en el modelo actual de RAG nosotros almacenamos el vector y el trocito de texto, ahora ya perdemos los trocitos de texto y no sabemos exactamente eh, cuál ha sido la información que ha utilizado el modelo para responder a nuestra duda. Entonces, a la hora de depurar errores
o de tener un poco de observabilidad en lo que está haciendo nuestro modelo, es algo que perdemos. ¿Por qué ha creado Apple esto o por qué está investigando esto? Pues bueno, al final todas las desventajas que tenía el RAG convencional que con esto, que resolvemos con esto, lo que nos da claramente es una ventaja para poder meter modelos de LLM con RAG en teléfonos móviles, porque ocupan menos espacio y son más rápidos. Entonces, bueno, tiene sentido que sea precisamente Apple la empresa que haya estado investigando o esta línea de... que haya estado trabajando en esta línea de investigación, vaya. Sin duda es algo muy interesante, es algo que tiene mucho futuro, es algo que va a tener muchas aplicaciones, pero como digo, tampoco es perfecto. Habrá situaciones en las que sea mejor utilizar el RAG convencional, habrá situaciones en las que sea más conveniente utilizar esta nueva metodología y seguramente de aquí a 3 meses pues saldrá otra nueva metodología que será muy buena para otras cosas. Si os ha gustado el vídeo y espero haberme explicado bien, dale like y suscríbete. Adiós.